Bueno, damos inicio a esta clase gratuita de latín 2025 en el marco de la apertura de las inscripciones 2026 de nuestra Academia Clásica. Esta clase queda grabada y va a ser subida a nuestra web, en donde también van a encontrarla junto con toda la información de nuestros cursos de latín. Y también al lado del video van a encontrar un botoncito que diga que va a tener un material un recurso de descarga gratuita que lo puedan descargar cuantas veces quieran. Y bueno, entonces lo dejamos en manos de nuestra querida profesora Sofía García, desde Salta, Argentina, para que se presente y bueno, comience con la clase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María Elisa por la introducción. Bienvenidos a todos. Salve discipuli, como les escribí en el mensajito. Espero que estén muy bien. Primero que nada me presento, mi nombre es Sofía García, tengo 26 años, soy, profesora de latín y griego y además soy abogada. Vivo en Salta, Argentina, que es una provincia del norte de Argentina para los que están siguiendo la clase desde otros países. Y bueno, la verdad que es un placer para mí poder darles esta clase y pequeña introductoria sobre este idioma tan apasionante, ¿no? Y que en el fondo es un idioma que es parte de nuestra cultura, que es parte de nuestros orígenes y muchas veces parte de muchas de las cosas o palabras que utilizamos, aunque no lo sepamos. Entonces, bueno, la idea de hoy es más que nada que se lleven un poquito de lo que es el latín, para qué nos sirve, de dónde viene, por qué lo estudiamos, por qué es interesante, aunque yo me imagino que ustedes todos tendrán sus propias inquietudes porque por algo se anotaron y, y están acá con ganas de aprenderlo. No va a ser para nada una clase, una clase teórica únicamente, sino más bien lo que busco es que ustedes se interioricen un poco y que les quede, aunque sea esa chispita, ese fuego, para que el año que viene se apunten, se animen y bueno, se apasionen tanto como yo y como todos los alumnos de clásica. ¿Sí? ¿Alguien me quiere comentar algo? ¿Por qué? ¿O alguna inquietud o algo que quisieran hacer en esta clase o saber, aparte de lo que yo tengo preparado? ¿Hay alguno que le gustaría, a ver, decir, acotar? Nada. Bueno. Primero que nada, que eso tampoco se los dije, no es que el latín sea para más grandes o más chicos, es realmente para todas las edades, lo podemos aprender desde muy chiquitos. De hecho, yo daba clases en un colegio que nos enseñaba latín a los chicos desde los 11 años, así que iniciaban, digamos, toda su transición de primaria a secundaria junto con el aprendizaje de este lenguaje que nos sirve también para aprender mejor el nuestro, ¿no? El español. Así que, bueno, dicho esto, vamos a compartir una pequeña presentación, hojita de trabajo, que les va a quedar a ustedes, si bien va a estar dividida en dos, las dos van a estar subidas junto con la clase, para que se queden tranquilos, así las trabajamos y a ustedes les puede quedar también de recuerdo y como puntapié inicial para el año que viene. Bueno, primera parte. Yo les dije, yo, la magistra, en mi caso porque soy mujer, salve, discipuli, salud, dice entre paréntesis. ¿Por qué creen que dice salud? ¿Alguno sabe cómo se saludaban antes? Ahí No, veo. yo recuerdo Salve César, pero es una cosa muy lejana.
Bien, bueno, salve César, justamente. Antiguamente, cuando el latín, este clásico que nosotros utilizamos, era una lengua viva y se utilizaba para saludar, se utilizaba esta palabrita salve, que no significa técnicamente hola, significa salud. Y es una forma de decirle al otro, pero que estés bien, de saludarlo, digamos, con algún modo de aprecio, ¿no? Y era la manera en la que se saludaban antes, no decían hola, decían salve. Y es como estás sano, que estés salvo, que estés bien, ¿no? Y de ahí vienen la palabra salud, la palabra salvar, la palabra salvación, de este salve, ¿sí? Eso es solamente un pequeño dato de color para empezar así a adentrarnos con un saludo. De hecho, en las clases siempre nos comenzamos saludando así y después nos iniciamos con una pequeña oración en latín. Ahora bien, comenzamos con algunas historias. Ustedes van a ver esta pequeña imagen y se van a comenzar a representar en ese lugar. Fíjense la vestimenta, las manos, las estructuras de atrás, ¿no? Nos llevan a una época específica. Yo les pongo acá como para que ustedes comiencen a imaginarse en ese lugar. Hace 2000 años, un joven romano entraba al Forum Romanum para escuchar a los oradores. Si alguno en algún momento de su vida vio una película que remonta a los orígenes de Roma, o del imperio en general, del imperio romano, le sonará un poco esta vestimenta con estas túnicas rojas, este porte en los hombres cuando estaban hablando ante distintas personas. Bueno, esto es un poco el reflejo de un momento en latín, ¿no? Luego, otra imagen. En otro rincón del imperio, un grupo de cristianos se reunía para orar el mismo idioma. Dominus vobiscum, el Señor esté con ustedes, con vosotros. Recordemos también que en los primeros tiempos de los cristianos muchas veces eran perseguidos. Entonces ellos se reunían en comunidad, en oración, compartían una comida, compartían la liturgia, ¿no? Y esto también se hacía en latín. De hecho, por eso, como idioma universal, como parte de mostrarnos que somos comunidad, todos los, los cristianos, ¿no? Hoy, en nuestra Iglesia Católica particularmente, se utilizan mucho las oraciones en latín y hay misas en latín aún, ahora menos que antes, pero símbolo de esto, ¿no? De que es algo que nos atraviesa como en nuestra historia de toda la Iglesia y que refleja todo lo que se vivieron desde ese primer grupo de cristianos hasta lo que somos hoy como Iglesia. Entonces, bueno, les dejo acá esta pequeña ilustración como para que de nuevo vayan imaginándose, vayan volando un poco con la imaginación hacia ese lugar, hacia esos momentos, de manera que también, bueno, puedan no solamente decir, aprendo de modo académico o teórico una lengua, sino también sé de dónde viene, sé a qué va, sé a qué me remonta, ¿no?
Entonces, les decía, el latín fue un idioma del poder, como aquel hombre que vimos al principio del Foro Romano, que iba a hablar, intentar hacer política, ¿no? Entre su gente, pero también era el idioma de los santos, de los sabios y de muchas palabras que vamos a ir descubriendo que hoy usamos sin saberlo, ¿no? Bien, quisiera preguntarles, ustedes saben, y si no lo saben, bueno, les comento, la Academia Clásica tiene los valores, ¿no? De la Iglesia Católica, y por eso es que yo me atrevo siempre a iniciar nuestras clases con una oración en latín, como les comentaba, ¿no? Entonces, con un poco esta idea, para que, ya que nos comenzamos a ir hacia el latín con la imaginación y con la vista, ahora les voy a compartir un video para que también logremos irnos al latín a través del sentido del oído ahora. Porque vamos a escuchar a la oración, el Padre Nuestro, en latín, pero en canto gregoriano, que también nos remonta a aquellos tiempos. Denme un momentito que se los comparto, así lo disfrutan, lo escuchan y después seguimos. Yo se los voy a poner un poquito, a ver si se escucha bien. Y si se escucha bien, ya se los dejo. Alguno, por favor, me lo pone en el chat o activa el micrófono y me lo dice. Y yo lo sigo poniendo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Se está escuchando. Fiat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Bueno, ¿qué les pareció? A ver, alguno que se anime y me diga cómo suena o qué emociones se les vienen a la cabeza o qué sienten cuando escuchan un canto de este tipo en latín y en esos tonos. ¿Alguno se anima a compartir algo? Yo soy, si bien hoy obviamente los dejo por lo que comentaba Elisa, no tener la cámara prendida, sí soy bastante hincha con el tema de la interacción, porque me parece que es muy importante este feedback para que no sea solamente yo hablando y los aburra, sino también poder escucharlos ustedes y también aprender y aprovechar lo que piensan todos, ¿no? Que siempre es muy fructífero. A ver, que algunos se animen. Pues la verdad es muy solemne. Bien, Anita, muy solemne decís vos. ¿Y Nahuel, qué ibas a decir? Sí, bueno, iba justamente primero a decir, es que Nahuela era mi nombre,
A mí me sorprendió que fuera una voz femenina. Casi siempre tengo asociado los cantos gregorianos con voces masculinas, pero bueno, es perfectamente posible, lógicamente. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias chicos por compartir. Así es muy solemne. Eh, a mí me transmite mucha paz, ¿no? Y, y tranquilidad. Y también nos hace ruido, o al menos yo al principio cuando comenzaba a escucharlo, no solamente voces femeninas o masculinas, sino también el hecho de eh, escuchar un idioma que per se, de por sí ya suena sacro, suena, como decía Anita, solemne. Nosotros hacemos algunas oraciones en latín, hermoso, dice Ruth por acá. Qué bueno, es bueno y es importante que no se pierda esta costumbre, que se tiene que, nosotros somos iglesia y somos comunidad y como todos tenemos tradiciones y es importante siempre seguirlas compartiendo y seguirlas trabajando y viviéndolas para que no se pierdan, ¿no? Bueno, dicho esto, pasemos ahora a una nueva etapa de nuestra clase. Ya como comenzamos a irnos a través de los sentidos, del oído, de la vista, todo, ahora vayamos a los bifes, ¿no? Como dicen acá. ¿Qué es el latín? Bueno, es un idioma, es una lengua, ¿no? Yo diría varias cosas, pero podría quedarme específicamente con 4 de ellas, que son las que están acá y que se las comparto. El latín fue la lengua del Imperio Romano, ¿sí? Se habla en Roma, y por eso nosotros cuando estudiamos latín también estudiamos la historia de Roma, ¿no? Historia del Imperio Romano, porque fue el puntapié inicial a través del cual se fue formando toda la cultura occidental de la que formamos parte. Y entonces, por eso es tan importante, ¿no? Porque es el principio, el primer peldaño que nosotros vamos a escalar para ir conociendo nuestra cultura. Y no solamente hechos aislados, sino entender de dónde venimos, ¿no? De él derivan las lenguas romances, justamente como de ahí viene nuestra cultura, de ahí vienen otros idiomas que hoy actualmente se hablan en los distintos lugares del mundo, ¿no? Español, que se habla en casi toda Latinoamérica y en España, el italiano, el francés, el portugués, y incluso muchos otros idiomas que por ahí no vienen o derivan directamente del latín, tienen incidencia, o han tenido, mejor dicho, o han sido incididas, mejor dicho, por este idioma, por el latín. Yo siempre doy el ejemplo de el umbrella. Umbrella, si alguno sabe inglés, ¿qué significa? Paraguas. Paraguas significa, ¿cierto? Paraguas y tiene una relación con el latín. De ahí viene umbra. El latín umbra significa oscuridad, ¿sí? ¿Y qué pasa? El umbrella, justamente, no solo que nos protege, sino que es una estructura que nos da sombra. Por ejemplo, cuando estamos expuestos ante el sol, no únicamente con la lluvia, ¿no? Y viene de acá. Entonces, incluso cuando se trata de idiomas que no derivan directamente del latín, vemos que hubo una incidencia
de este idioma. Tercera cuestión. El latín eclesiástico se usó y aún se usa en la Iglesia Católica. Bueno, esto es un poco lo que ya les había dicho, que tiene que ver, o sea, tiene su fundamento en que lo que se busca es tener un idioma universal, sentirnos comunidad y saber que más allá de que estemos a 1.000 millones de kilómetros de distancia, todos los católicos estamos unidos por una misma lengua. Ese es el fundamento de por qué muchas veces se reza en latín o se tienen misas, por ejemplo, en latín, de las que todavía hay. Eso es lo que se busca. Y por último, que también tiene que ver con el primer punto, lo conocemos para entender nuestra historia, nuestro lenguaje, nuestra cultura. Por esto que yo les decía que de ahí viene toda nuestra cultura occidental. Entonces, por ejemplo, no sé si por acá hay algún abogado, pero yo en particular que estudié la carrera de Derecho, me di cuenta que el derecho occidental es profundamente romano. Viene de toda la cultura grecorromana, pero sobre todo de todos lo que los legisladores y los juristas, ¿no?, de Roma hace 1.000 millones de años han tenido presentes y que aún siguen vigentes en nuestros derechos. Y así como sigue vigente en nuestro derecho, también sigue vigente en muchas palabras que hoy utilizamos, como les comentaba hace un rato. Por ejemplo, en latín, aqua significa agua, fácil, ¿no? Pero de ahí viene, por ejemplo, la palabra acuático. ¿Qué significa? Me pueden responder. No es tan difícil la pregunta. ¿Qué significa acuático? A ver, Alice. Vida marina o vida en el agua. Muy bien, excelente, así es. Lumen, después, significa luz, lumen, luminis. Y de esa palabra viene iluminado, por ejemplo, iluminación. Incluso lúcido, lucidez. Vita, la palabra vida. Y de esta palabra vita surge en español la palabra vital, por ejemplo. ¿Cuáles son los órganos vitales? Los órganos fundamentales que necesitamos para vivir. ¿Cierto? Sí, señora. Luego, pax, paz. Y del español aparece la palabra pacífico, que es una persona que vive con paz, ¿no? Que tiene paz. Acá tenemos otras. Cordis, corazón. Y acá viene, por ejemplo, la palabra de este cordis, viene la palabra misericordia, que a su vez tiene dos partes, ¿no? Tiene por un lado cordia, que viene justamente de cordis, y miser. ¿Qué creen que significa?
O si quieren, díganme qué significa misericordia y yo los oriento. Miser tal vez quiere decir como miseria. Bueno. ¿Qué más se les ocurre? Miser. También está muy unido con la pietas, ¿no? Con la piedad. Entonces, misericordia es como la piedad del corazón. ¿Sí? Lex, después, la palabra lex, que significa ley. Y de ahí viene el legal. Algo legal es algo que está dentro de la ley o conforme a la ley. ¿Sí? Filia, este es más interesante. Filia significa hija. O filius, hijo. Y de acá viene filial, el vínculo filial. El vínculo filial es el vínculo justamente con los hijos. ¿Habían escuchado antes esta palabra? Filial o filiatorio también se utiliza. Sí, señora. O amor filial también, amor de hijo. Oculus, ojo. Este también es interesante, de acá deriva la palabra oculista. Oculista es el profesional, es el doctor que se encarga de los ojos. ¿Sí? Oculista. Y este también, justamente esta profesión, no sé si en todos los países es así, pero en Argentina se les dice oculista u oftalmólogo. Oftalmólogo, a su vez, tiene su etimología en el griego. Fíjense. Oftalmos, en griego, significa ojos, así como oculus, en latín, significa ojo. Luego, nomen, nombre. De ahí viene la palabra nominal, por ejemplo. Y por último, caput, cabeza. Que de esta palabrita, por ejemplo, deriva la palabra capitán. ¿Quién es el capitán? El que preside, el que está al mando, el que está a la cabeza, ¿no? De ahí viene. Entonces, fíjense cómo muchas de nuestras palabras que usamos súper ordinariamente en el día a día están presentes y vienen del latín. Ahora, yo les hice esta tabla, súper fácil, interesante, pero me gustaría que ustedes ahora intenten hacer este ejercicio, así no se me duermen, y vamos con esta primera actividad. Entonces, actividad. Adivinen el significado de las palabras nuevas, estas que están acá. Olvídense de esto, no importa. Uy, se me desconfiguró. Ahí está. Significado. Vamos a hacer significado y vamos a hacer algo de etimología. O sea, alguna palabra que se les ocurra que pueda venir de esta palabra, ¿sí? Corpus. ¿Qué creen que significa? Cuerpo. Sí, cuerpo. Muy bien. ¿Y qué palabra del castellano, aparte de cuerpo, puede venir de esta palabrita? Corporal. Excelente, Pensé lo mismo. corporal. Me ganaron de mano. ¿Cómo, Noel? Misma palabra. Pensé la misma palabra. Ah, que pensaste la misma palabra. Bueno, dentis. ¿Qué significará? Me Dientes. ocurre diente. Diente, muy bien. ¿Y de dentis qué puede venir?
¿Qué otra palabra? Dentista. Dentista, muy bien. Dentrífico. Dentrífico. ¿Alguna otra se les ocurre? Dental. Dental, excelente. Miren todas las palabras que se nos ocurrieron acá. Mater, Madre. Eso es muy fácil. bien. Madre. ¿Y de mater qué puede venir? Maternal. Excelente. Materno. Maternal, materno. Incluso matriz, por ejemplo. Mm. Matriz, la palabra, digamos, matriz, justamente deriva de madre. ¿Qué más? El que sigue. Uy. Hortus. ¿Qué creen? Ahí, Huerto. huerto, se me ocurre. Bueno, este es un poco más difícil. Huerto, podríamos decir, jardín. Jardín, claro. Lo conocemos más como jardín. Y ¿Qué acá, palabra? varias Horticultura. palabras. Horticultura. ¿Qué otra? Hortalizas. Hortalizas, muy bien. Huerta, por ejemplo. Mm. ¿Y alguna otra? ¿O pasamos a la próxima? Vamos a la otra. Ah, Civitas, ¿qué significará? me acuerdo de civil. Ciudad. Bueno, civil viene de ahí, pero ¿qué dijiste, Anita? Perdón, no te escuché. Ciudad. Ciudad, muy bien. Ciudad, significa ciudad. Y como bien dijo Nahuel, por ejemplo, civil, viene de, esta palabra civil, viene de aquí, de Civitas. ¿Sí? O también civilización. Civilización. Muy bien, ¿se les ocurre otra? Cívico. Cívico, Acuerdo excelente. de educación cívica, por eso viene. Muy bien, de 10. Bueno, excelente. Este fue un pequeño ejercicio para que vean esto que yo les mostraba en cuadro, que también lo pueden hacer ustedes perfectamente y que de hecho, si el año que viene comienzan a estudiar latín, van a ser mucho más conscientes a medida que hablen el castellano de todo lo que viene de ahí. Y no solo, o sea, no solamente en la vida, en el día a día, sino también, por ejemplo, yo que estudié Derecho, a mí me sirvió un montón tener la base, porque mi colegio tenía latín. Entonces, me sirvió mucho saber estas palabritas, estos aforismos, incluso frases. En Derecho, por ejemplo, usamos muchas frases en latín, que significa, por ejemplo, no sé, pacta sunt servanda, que significa que los pactos, los acuerdos se hacen para ser cumplidos. Pero también sé que, por ejemplo, en la medicina, porque mi papá es doctor, hay muchas palabras que vienen del latín y del griego. Entonces, si yo sé de dónde vienen, yo sé, me es más fácil recordarlas, ¿no? Sobre todo en el caso de la medicina, que tiene un montón de palabras más específicas o más raras. Bueno, siguiendo la etimología, yo les había puesto acá un poco de etimología y fe. La palabra gracia viene de gratia, que significa favor, bondad. Y por eso también decimos gratia Dei, la gracia de Dios, ¿no? Eso también nos puede hacer pensar
en el término gracia, ¿no? O sea, estar en gracia, que implica, ¿no? La gracia de Dios específicamente, como un favor de Dios, como la bondad del que nos creó y del que nos hizo sus hijos. Luego de etimología, un poco de pronunciación básica. Van a encontrar, si comienzan a estudiar, que hay dos pronunciaciones. Está el latín clásico y el latín eclesiástico, que, como en todo en la tradición, tuvo sus pequeñas modificaciones, por esto que se siguió hablando y permaneció entre nosotros durante tanto tiempo, durante tantas generaciones. Entonces eso fue haciendo que algunas palabritas cambien, no su significado, pero sí un poquito su pronunciación. ¿Vieron cómo pasa, no sé, en un mismo país que habla el mismo idioma, que algunos pronuncian de una determinada manera o algunos tienen una determinada palabra que utilizan por sobre todas las cosas para referirse a algo? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, sí hay una diferenciación entre el latín clásico y el latín eclesiástico, pero son pequeñas reglitas que no nos modifican para nada el kit de la cuestión, digamos. Por ejemplo, yo les decía hace un rato la palabra vita, les mencioné, ¿se acuerdan? Bueno, en el latín clásico, la V corta se pronuncia como una U unida con una E. O una I. I es como pero digamos, el sonido fuerte es la U. Y por eso yo digo uita en vez de vita en latín clásico. En cambio, el latín eclesiástico lo pronuncia vita. ¿Sí? Luego, caelum. La C en el latín clásico se pronuncia como C. Como K. Por ejemplo, en este caso, caelum, lo pronunció como caelum, con K. En cambio, en el latín eclesiástico, esta C se pronuncia como una che. Entonces, digo chelum en vez de caelum. Por ejemplo, en el Padre Nuestro dicen sicut in cielo et in terra. ¿Sí? Estas son dos de las reglas más importantes, digamos, que varían entre el latín clásico y el latín eclesiástico. Y al revés de esto, sí, Nahuel. No quería interrumpir por eso. No interrumpí. El celum me suena como más italiano, además, más que... Es que sí, de ahí el italiano tiene mucha pronunciación de este latín. Y quizás tiene, como vos me decís, tiene que ver un poco con que, bueno, la primera expansión del idioma, y de hecho, el idioma que más se parece al latín es el italiano. Entonces, tiene mucho que ver con eso que vos me decís. Porque fue quizás el primer idioma en el que se fue expandiendo una tradición, digamos, católica como la nuestra. Claro. Bueno, ejercicio oral, repetir estas palabras con ritmo y significado. ¿Alguno se anima a repetirlas? ¿Ninguno? No está tan fácil, difícil. A ver, Nahuel. Deus, vita, lumen, pax, cor, amor. Bien, acá lo único distinto en que en la palabra amor, en realidad en latín tiene su acentuación, el sonido fuerte en la A. Entonces no es amor, sino amor.
Ok. El resto, perfecto, súper bien. Y bueno, terminamos de ver esta etimología con palabras como amor, perdón, ya me había quedado, y que de acá viene amigo, amable, enamorar. Todas estas palabritas vienen de ese amor. Lumen, como habíamos dicho, bueno, iluminar, lucir, lúcido, y Deus, de deidad, y también divino, divus, que a su vez significa celestial. Les puse mucha etimología porque la verdad es que me parece algo súper interesante y creo que es lo que más nos llama un poco al principio a aprender el idioma, ¿no? O al menos es lo más palpable a los sentidos. Bueno, parte 4 de nuestra clase. Poco de vocabulario y la estructura. Tenemos acá oraciones modelo, que obviamente son oraciones básicas, como para que ustedes las entiendan y puedan practicarlas y entenderlas un poquito. Deus est lux. Dios es luz, significa. Vita est donum. La vida es un don. De ahí viene donación, por ejemplo. Es un regalo. Rápida explicación gramatical de estas palabritas. El verbo est significa es, bien, es el verbo ser. Y a veces puede variar. Yo acá se las puse en el orden, en el mismo orden que el castellano. Pero por lo general el verbo en latín está acá al final. Pero significa lo mismo. O sea, una oración normal en latín sería Deus lux est o vita donum est, con el verbo al final. De todas formas, como les digo, puede variar el orden sin que cambie el significado. Si se fijan, el latín no usa artículos, que es algo que a nosotros nos puede llamar la atención porque en nuestro idioma el artículo es fundamental. Todas las palabras, todos los sustantivos van acompañados de un artículo. Pero acá, como por ejemplo, como puede ser el inglés, no hay artículos. No sé si alguno estuvo en la clase de la profe Camila de griego, introductora al griego, pero quizás ahí aprendieron que a diferencia del latín, por ejemplo, el griego sí tiene artículo. Y sí es muy importante. Bueno, otra mini actividad, teniendo en cuenta que son cosas fáciles o oraciones simples. ¿Quién se anima a traducir la primera? Me la lee y después me la traduce. Alice, a ver. Deus est amor. Dios es amor. Muy bien, Dios es amor. Excelente. La que sigue. A ver, Nahuel. En realidad no sé lo que es la última palabra, pero terra est formosa. ¿Qué crees? La Tírate tierra una. la tierra es, pero formosa, con forma, no sé, se me ocurre, No. pero no creo. Es parecido a la palabra. No exactamente igual, pero es parecido. Y les tiro otra pista. Las palabras que en latín comienzan con F, por lo general fueron cambiadas en el español, se fueron modificando, y la F pasó a ser una Sí. familia. Benavides es, a ver. Sí, a ver. Pensaba que es hermosa, la tierra es Muy hermosa. bien, excelente. La tierra es hermosa. Así es. La última oración. ¿Alguno se anima? Anita, a ver.
Homo et femina. El hombre y la mujer. Excelente. El hombre y la mujer. Femenino viene de acá. Y bueno, hombre obviamente que de hombre. ¿Qué más? Bueno, a ver, esperen un segundo que acá yo tengo las respuestas y quiero que ustedes lo hagan. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a borrar. Bueno, hasta acá alguien me quiere ir contando algo, comentando algo, ¿qué les pareció? Nahuel, te escucho. Perdón. A mí me dan ganas ya de empezar, pero bueno. Qué bueno, me alegro mucho. Te espero entonces el año que viene. La verdad que les va a gustar, les va a apasionar, ya van a ver. Quizás hoy no podemos ver ni un 5% de todo lo que es, pero bueno, al menos que les quede esas ganas, eso es lo importante. Y además, otra cosa que no les dije, me olvidé de ponerlo como uno de los puntos importantes de por qué estudiamos latín, no saben, chicos, lo fácil que es estudiar después otros idiomas, sobre todo estas lenguas romances que yo les comentaba, cuando ustedes saben latín. Porque así como ustedes sacaron, conociendo obviamente el lenguaje, el idioma castellano, sacaron la etimología de muchas palabras, de la misma manera, al revés, cuando yo estoy aprendiendo un idioma y sé qué significa el latín, es mucho más fácil conocer no solo la estructura, sino también el significado, obviamente, deducir el significado a través de la lógica. Bueno, entonces, ahora un pequeño juego, ¿sí? Yo le voy a decir unas palabras y ustedes van a adivinar si viene o no viene del latín, ¿sí? Y si me dicen que viene del latín, me dicen por qué creen. O si tienen una idea, si no, no importa. Comencemos la primera. Animal. La palabra animal. Esa creo que sí viene del latín. Por Bien. anima. Muy bien. Excelente. Diste en la tecla. ¿Y por qué viene de anima? Anima significa en latín alma, que es aquello que tiene vida. O sea, significa algo que está animado, que tiene vida. Y así que sí, la palabra animal viene del latín. Muy bien. Vamos con la que sigue. Computadora. No se me ocurre qué palabra en latín puede venir. Computar, quizás, de calcular. Muy bien. Chicos, ¿ustedes estuvieron viendo o hicieron trampa o son muy inteligentes? No. No, es broma, muy bien. Exactamente, viene con la palabra computadora, viene el verbo computare, que significa calcular, tal como vos decís. Karaoke, tercera palabra. ¿Viene o no viene? No, me parece que no, pero bueno. A mí me suena más que viene como el griego. Ok. ¿Alguna otra respuesta?
¿Nada? Bueno, no viene del latín y lamentablemente en este caso en particular la palabra karaoke tampoco viene del griego. Viene del japonés. No sé japonés, para los que crean, pero sí leí que hay una parte de la palabra karaoke que significa vacío y otra que significa música. Entonces, justamente el karaoke es cuando la música está sin letra y nosotros la tenemos que cantar. Y de ahí viene. Gloria. Sí viene del latín. Bien, Gloria viene del latín, sí, de hecho la tenemos en un montón de oraciones que rezamos. Viene del latín. ¿Y qué significará? Gloria. ¿Y qué Gloria. significa gloria? ¿O qué queremos hacer referencia cuando decimos gloria? Gloria a Dios, por ejemplo. Honor. Como glorificado, como alabado. Bien. Honrado o alabado, muy bien. Gloria significa eso, honra, honor. Luego, la última de nuestro juego, chocolate. ¿Viene o no viene del latín? No sé la verdad. A mí me parece que no, pero bueno. Bien. Bueno, en este caso la palabra chocolate no viene del latín. De hecho, el chocolate, o más bien el chocolate y sobre todo el ingrediente fundamental del chocolate, que es el cacao, es de América. Y como es de América, es algo que tenían nuestras poblaciones aborígenes, en este caso. Entonces, una de estas civilizaciones de América, que son los aztecas, tenían una lengua que se llamaba náhuatl, y de ahí viene el chocolate, la palabra chocolate, de esta lengua. ¿Qué significa? O sea, viene en realidad, el chocolate viene de una palabra de esta lengua que era socoatl, una cosa así. Que de una parte de la palabra significa amargo y la otra significa agua, como amargo con agua, una cosa así. Porque los aztecas preparaban una bebida a base de chocolate, que era así amarga, a base de cacao, en realidad, que era muy amarga. Entonces le ponían el cacao con el agua y era como una bebida amarga, básicamente. Bueno, muy bien, bien hecho el ejercicio. Lo que buscaba, digamos, con esta reflexión, buscaba reflexionar con ustedes, es que el latín está en todas partes, la mayoría de las palabras, y también entenderlo nos conecta, ¿no?, con nuestra fe y con nuestra historia y con todo lo que yo les comentaba al principio, perdón. Bueno, yo voy a terminar solamente con una oración, pero primero les voy a explicar un poquito el principio de esta oración, ¿sí? Que es la oración a la Virgen, ¿sí? Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Dios te salve María, Ave María. ¿Se acuerdan que al principio yo les había dicho salve? Bueno, tanto salve como ave
eran dos tipos de saludos que se utilizaban en latín y que uno es más coloquial que otro. O sea, el salve es como más coloquial, el ave quizás es un poco más formal, o se lo diría más una relación como de jerarquía. En cambio, el salve es entre amigos o entre gente cercana. Entonces, bueno, salve Ave María, gracia plena, llena de gracia, Dominus tecum, el Señor contigo significa. El Señor está contigo. Sí, Alice. Yo me sé esa oración del Ave María en latín. ¿Sí? Qué lindo. Bueno, ahora se las voy a compartir. Así cerramos con eso, ¿les parece? Salvo que hubiera alguna pregunta que me quisieran decir antes de que terminemos, obviamente. Bueno, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, muchísimas gracias por estar, por su atención, por participar, los que pudieron participar. La verdad que ha sido un gusto enorme para mí. Espero que me puedan acompañar el año que viene. Les prometo que no se van a arrepentir y que, bueno, podamos aprender juntos un poco más, como les decía, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros orígenes. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿O pregunta? ¿O acotación? No, a mí me interesaría, pero es más adelante, cuando se tengan los horarios y el tema de cómo es el proceso para anotarse, pero más adelante hay tiempo. Genial, genial, sí. Ya más adelante les van a estar dando todas las opciones de horarios y bueno, el inicio de cursada también del año que viene. De mi Muchas parte, gracias. Estaba muy sí, interesante la clase. qué bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Muchas gracias, chicos, por participar y bueno, y por estar. De mi parte, si no hay alguna otra duda, eso ha sido todo por hoy y espero verlos el año que viene. Muchas gracias. Chao, adiós.